Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses, y bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre, y con mucha humildad, les agradezco sinceramente el tiempo que le dedican a este programa. Sus comentarios son siempre muy agradecidos. Como ya saben, este programa está por una razón y solo una razón, y eso es siempre decirle a ustedes la verdad histórica sobre todo. Por favor, como siempre les pido, es importantísimo para que sigan viéndonos más personas, que se suscriban. Cuesta cero, no cuesta nada, solo es apretar un botoncito y nadie puede saber que están suscritos al programa. Así que por favor, les pido que se suscriban en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Antes de iniciar con los dos segmentos de hoy, quisiera platicar un poquito de lo que fue el debate de los dos candidatos y la situación al presente. Son pequeñas reseñas que quiero dar referentes a varios y a diferentes temas. ¿Okay? También quiero remarcar el hecho de que el pasado martes, hace 2 días, fue 17 de septiembre, y es el aniversario del cobarde asesinato de mi tío y padrino Anastasio Somoza de Baile en el Paraguay. Todo eso fue tramado y ordenado para su ejecución por el Frente Sandinista, en el cual militaban todos los actuales miembros del MRS, UNAMOS. O sea, ese grupo entero, a más de 1.200, 1.600 millas de distancia, un año después de haber salido de Nicaragua, lo vieron necesario mandarlo a asesinar. Para los que creen que hoy esos asesinos son diferentes, no se confundan. El sandinista no cambia. Es militante, es corrupto y es izquierdoso. ¿Por qué no están en el poder? Es la razón que los MRS no están contentos con Ortega. Si estuvieran en el poder, ahí estarían con él. Que Dios guarde a mi tío en su santo cielo. También me gustaría recordarle a todos los nicamericanos que es indispensable que se involucren en estas elecciones. Nosotros venimos huyendo de Nicaragua por la corrupción, la dictadura, la falta de justicia. No hay un sistema judicial nivelado y balanceado, objetivo. No hay una policía y un ejército totalmente independiente. No existe el derecho de protestar en las calles, no existe el derecho del voto secreto y además de secreto, libre de hacer lo que el pueblo quiere. Es indispensable que nos demos cuenta que esas filosofías de Nicaragua de las que venimos huyendo se están comenzando a manifestar en este país, en los Estados Unidos. Ya en Latinoamérica tenemos países totalmente comunistoides o corruptos, como es Cuba, Venezuela y Nicaragua, y otros que van en ruta a convertirse en ese tipo de país, como es el Brasil, como es Bolivia, como es Colombia, como puede ser Chile, aunque
Chile se ha parado un poco. Tenemos que ver el problema que se nos avisora aquí en los Estados Unidos, sobre todo cuando Joe Biden giró más de 50 órdenes ejecutivas, no pasaron por el Congreso, todas diseñadas para contradecir todititas las decisiones tomadas por el presidente Donald Trump antes que Joe Biden llegara a la presidencia. En los primeros años de Donald Trump, el trabajo que hizo para mantener la economía y la paz en la tierra fue impresionante. Biden hizo todo lo contrario, por revanchismo político que tristemente no fueron seriamente estudiadas. Todas esas órdenes ejecutivas aumentaron el costo de la comida, el costo del combustible, el costo de la luz, abrieron la frontera para literalmente millones de extranjeros de todas partes del mundo, pasando por Nicaragua, dejando millones, más de 6, casi 7 millones de dólares fueron recibidos por Nicaragua. Yo no sé si la dictadura o el gobierno, pero fueron recibidos para pagar las cuotas de cobro para que gente de Bangladesh, de la India, de todas partes del mundo pasaran por Nicaragua en ruta a los Estados Unidos. Y por supuesto en la frontera estaban libres de entrar aquí. El problema del costo de combustibles hoy en día, por haber cancelado las perforaciones en las tierras federales, Biden hizo eso, incrementó el costo de combustible. Cuando éramos ya independientemente bajo Trump, no teníamos que comprar combustible de afuera, ahora sí lo estamos comprando. Y lo estamos comprando de Venezuela, haciéndole el favor a ese corrupto dictador. Otra de las consecuencias de dicha orden ejecutiva es haber parado la construcción de la barda fronteriza entre México y los Estados Unidos, que seriamente detuvo el tráfico. ¿Y qué es lo que hacía el gobierno de Trump? No maltrataba a los indocumentados. Les recibía sus solicitudes de asilo político o de residencia aquí en los Estados Unidos y después los mandaba de vuelta a sus países o a donde ellos quisieran ir, pero que no fueran carga de los Estados Unidos durante el tiempo que se estaba estudiando sus casos. Los Estados Unidos, damas y caballeros, necesitan la mano de obra de Latinoamérica por un sinnúmero de razones, pero esa mano de obra tiene que entrar, como en todo el mundo, por el orden. Hay un sistema que no prohíbe, simplemente detiene al que quiere entrar para que no cause un problema. Aquí ya tenemos serios problemas de crímenes, porque como lo hizo Castro con los Marielitos, sacó todos los presos y los mandó a Miami, así lo hizo Venezuela, y estoy seguro que Ortega está haciendo parcialmente lo mismo. Entonces, todos estos problemas se los están montando a los Estados Unidos. ¿Quiénes? Los izquierdosos, los zurdos, como dice Milei, los zurdos de Latinoamérica. Los últimos 4 años se ha visto lo que jamás se ha visto en el pasado, millones de indocumentados desde muchas partes del mundo, igualito como lo hizo Carter, otro demócrata, con los Marielitos. Biden tampoco revisó el pasado de los ilegales, por ende, aquí andan terroristas. No crean que no andan buscando cómo hacernos daño. Por eso tenemos que vivir ojo billar con la gente, las valijas, paquetes, cosas raras, repórtenlas. Es tanta gente la que ha entrado de que de hecho está cambiando la estructura social de los Estados Unidos. Se han infiltrado literalmente cientos de miles de criminales de todos los países del mundo que se metieron a infiltrarse a los Estados Unidos.
criminales que se han esparcido en muchísimos estados, en Nueva York, en Colorado, en Illinois, en Michigan, por todos lados. Muchísimos de los crímenes el día de hoy en este país son ejecutados por latinoamericanos. Fíjense qué vergüenza. Esa es la filosofía de los izquierdosos, la filosofía de la Kamala. Les quiero hacer una pequeña reseña de memoria. Cuando el 2020 las azonadas que se hicieron en los Estados Unidos, todos aquellos le pegaban fuego a las ciudades, botaron monumentos, pintaron paredes, quebraron, infiltraron a tiendas, robaron lo que por todo el país en el 2020, ustedes se acuerdan. Todo eso fue bendecido por los demócratas. Les hago memoria. La Kamala Harris creó un fondo para que toda la gente que caía presa por esas azonadas, por quebrar vidrios, robarse cosas, pegarle fuego a automóviles, etcétera, etcétera. Toda esa gente que cayó presa, la Kamala Harris estaba pagándole para que salieran de vuelta a seguir en las azonadas en diferentes partes de los Estados Unidos. Esa es la mujer que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Alguien que fomentó la violencia hasta la muerte en muchos casos de americanos. Tenemos que recordarnos estas cosas. Esta es la mujer que dice que hay que mandar a las compañías de seguro a la porra. Superemos lo de las compañías de seguro y dejemos que el gobierno federal asegure a todo el mundo. ¿Vos te imaginás el gobierno federal asegurando el costo, el desorden, la burocracia que se va a crear? Vamos directo al camino que tuvo la Unión Soviética. Centralizar todo bajo las garras del Estado. Es lo peor que podemos hacer. En el debate vimos algo espantoso. Una mujer totalmente ignorante que le habían dado suficiente material para que se medio memorizara. Por ejemplo, se memorizó los nombres de 2 o 3 sistemas de guerra, de rockets o aviones o tanques, y ahí no pasa. Esa es mentira, eso es un engaño a los que están escuchando. No tienen la menor idea de lo que está hablando. Y por el otro lado tenemos a un hombre que está frustrado porque lo están acosando de todos lados, un hombre que sí ha probado ser un ejecutivo perfecto para este gobierno. 4 años se voló con la mitad del gobierno y todo el periodismo en contra, y aún así hizo un buen gobierno, encima de que le vino el COVID. Trump es el candidato para nosotros en esta época de nuestras vidas. Yo sé que tiene muchas fallas, pero mucho más fallas tiene Kamala Harris y los demócratas que están controlados por los zurdos. Creo que el Papa Francisco, quien no es un papa muy popular con la derecha, pero es nuestro máxima autoridad de la Iglesia Católica, nos dio su opinión y nos dio un consejo en referencia a por cuál partido o candidato votar aquí en los Estados Unidos. De acuerdo al Papa, los republicanos están pecando por no dejar a los inmigrantes ilegales entrar y obtener trabajos aquí en los Estados Unidos. De acuerdo al Papa, eso es un pecado. Por el otro lado, dice el Papa, que los demócratas con la Kamala Harris pecan matando a seres humanos en el aborto. Su consejo, de acuerdo al Papa, es que votemos por el que hace menos daño, de acuerdo a él, Papa Francisco. Bueno, yo creo que prevenir que ilegales entren a los Estados Unidos con esperanzas de entrar una vez que sus casos son estudiados es menos dañino
para todas las partes que el aborto. El aborto es un asesinato legal de una criatura que está viva. Y que no me vengan aquí las mujeres que dicen, es nuestro cuerpo, es nuestro derecho. Todo eso es verdad, pero la criatura que llevas en el vientre no es parte de tu cuerpo. Eso es algo que la naturaleza y el Señor crearon para que vos pudieras dar luz, no para que lo mataras. Entonces, en los que se quieren hacer creer que el aborto es algo normal, están equivocados. Es un asesinato legal por irresponsabilidad de nuestro comportamiento. Si embarazáramos a una mujer por accidente, dejen que la criatura nazca. Si no la quieren, denla por adopción, pero no la maten. Ese es el crimen capital más grande de la tierra. Asesinar a un ser vivo. Tiene corazón, tiene riñones, tiene todo lo que tenemos nosotros en miniatura. Yo acabo de tener a mi primer nieto. Estoy, como dicen, chochando. No les puedo ni comenzar a expresar y los otros abuelos que me están escuchando saben, el enorme entusiasmo, amor, cariño, inmediatamente la atracción entre esa criatura y yo. ¿Por qué? Porque es mi sangre. De mí salió parte de esa criaturita. ¿Cómo voy a asesinarla? No hay forma. El aborto no tiene una responsabilidad seria, es una irresponsabilidad. Ahora bien, no estoy de acuerdo que no se le permita abortar a una mujer que salió embarazada debido a ¿cómo se dice? Rape, una violación contra una mujer. Si la criatura está totalmente enferma y va a tener una vida desastrosa, está bien que aborten, porque esas son anormalidades de la vida. Tal vez estoy equivocado, tal vez algunos católicos me van a criticar, pero esa es mi opinión y la estoy dando honestamente. Pero porque no usé una prevención o hice un error, voy a matar a una criatura. No me parece. Sobre todo cuando hay medicamentos hoy en día para prevenir el embarazo. Esto es importante que se acuerden el día que vayan a votar. El Partido Demócrata ha sido copado totalmente por socialistas. Los zurdos incapaces que hoy se consideran los iluminados. Los iluminados. Pero quienes no les gusta trabajar, por ende quieren todo gratis. Eso es lo que el Estado les produce. Mi recomendación, más que nunca, hoy en día, en esta elección, es que voten por Trump. De lo contrario, aquí vienen serios problemas económicos, políticos e internacionales. La Tercera Guerra Mundial. Les voy a explicar por qué. Los demócratas son relativamente ignorantes. Están, sobre todo Biden, que es quizás el más ignorante de todos, están queriendo empujar una guerra con Rusia, donde la OTAN se una para atacar a Rusia. Yo les aseguro que si Rusia se ve que se va a hundir, va a dejar ir misiles nucleares. No se va a ir solo. Les garantizo, esa gente es mala. Putin es un criminal. Y si se ve que va a desaparecer, se lleva a todo el mundo con él.
Esa es la razón por la cual tenemos nosotros en Occidente nuestra carga de misiles. Es una destrucción mutua asegurada. Y eso es lo que previene que haya una tercera guerra mundial. Es un peligro, es como que yo tenga mi pistola cargada, vos tengas tu pistola cargada, nos estemos apuntando el uno al otro, asegurándonos que ninguno de los dos dispare. Esa es la realidad. Pues les digo que los demócratas no entienden eso, están tratando de crear una guerra. ¿Y por qué la guerra? Bueno, porque ellos ven que el lado de los soviéticos, el bloque soviético, que tenía un nombre que hoy no me acuerdo, ese bloque ya se desmanteló. Solo quedan 2 o 3 países que están con Rusia. Pero el gran equipo militar de Rusia es el sistema nuclear. Y con eso no podemos jugar. Por eso no podemos dejar que Irán logre una bomba atómica, porque la usan. Hay gente en este mundo que no tienen la responsabilidad de lo que significaría una guerra nuclear. Así que con eso les doy mi recomendación. El voto es por Donald Trump y los republicanos. Les voy a dar el primer segmento de hoy es titulado Desenmascaremos al sandinismo de los Ortega Murillo, porque hay sandinismo de otra gente, pero desenmascaremos el sandinismo de los Ortega Murillo. La población nicaragüense, nuestra querida ciudadanía, ha sufrido tremendos engaños por parte del Frente Sandinista a lo largo de casi 6 décadas, iniciando en los años 60. ¿Por qué? Porque con el cuento de Fidel Castro, de la revolución social y que el pueblo, y que el pueblo, y que el pueblo, todas esas mentiras que comenzaron con el comunismo castrista, esa mentira, la difamación de elementos de la derecha, la desinformación de lo que se ejecutaba en el gobierno y lo acusaban de corrupción. Todo eso hecho por la izquierda contra los diversos gobiernos liberales ha sido implacable. 60 años de mentiras, de desinformación, casi como los demócratas y los medios contra Trump y el movimiento MAGA. No existe periodismo objetivo. ¿Qué le pasó? ¿Dónde están los Walter Cronkites de los Estados Unidos? Que podían darte una noticia sin agarrar bandos. No existe hoy eso. Esa es la tristeza de lo que han hecho los demócratas. Las décadas de ataques revanchistas por parte de la prensa hicieron más fácil la penetración de la propaganda sandinista, sobre todo en una juventud relativamente inexperiente y sin un serio conocimiento de historia. Ya para mediados de los 70, como dice el dicho, se tragaron el anzuelo con todo y caña. Una serie de jóvenes realmente creyeron en la propaganda sandinista y se sumaban a la revolución. ¿Y qué es lo que lograron? 0. Empobrecer el país, confiscar a todo el mundo, echar presos a los que no estaban de acuerdo, matar a los que eran considerados enemigos, y iniciamos un movimiento hacia la izquierda de tratar de imitar a Fidel Castro, más a la pobreza. Eventualmente se dieron cuenta que no podían llegar ahí.
Pero en aquella época de los 70, en realidad no había duda en la mente de muchísimos liberales sensatos que cambios eran necesarios. O sea, yo en lo personal llevé a donde mi tío un mensaje de mi mamá donde le pedía que reconsiderara su elección para quitarle a la oposición la excusa de que Somoza era el problema y se bajara. La tragedia, sin embargo, fue propiciada por Carter, porque aunque el general Somoza y el Partido Liberal tomaron medidas absolutamente solicitadas por los Estados Unidos, incluso existe una carta del presidente Carter a Somoza felicitándolo por los actos que había hecho para detener violaciones de derechos humanos y desarrollo, etc. Ahí existe, está en el libro del general, está la carta. Carter, quien fue el que definió al Frente Sandinista como los líderes de la oposición, los muchachos, los actos de violencia con que operaban y las armas que tenían, dejaron engañados a todos estos zurdos burócratas del Departamento de Estado a caracterizar a los muchachos como los que podían llenar el vacío político de un exilio del somocismo. En vez de negociar un traspaso suave, no, tenían que obligar al gobierno a caer y el resultado ya lo vivimos. Lo triste es que al tonto de Carter también lo traicionaron un año después. No hicieron lo que le prometieron. Esa es la leyenda de todo. Yo les puedo poner aquí en este programa un video de Fidel Castro garantizándole a la población cubana que no era comunista, que no van a haber confiscaciones, que va a haber trabajo, etcétera, etcétera. Puras mentiras. Igualito lo que está haciendo la Kamala Harris hoy en día. Y si no me creen, búsquenlo en Google. Ahí está Fidel Castro dando declaraciones en los años 60. Vino a Nueva York a dar declaraciones que bajo ningún punto era comunista. Estos señores no tienen moral, no tienen ningún derecho o respeto al derecho. Ellos tienen una filosofía, una dogma, y van a mangonear su país de acuerdo a esa filosofía. Sin embargo, la historia es otra. La ceguera de Carter, a pesar de la enorme recopilación de evidencia que se le presentaba a los embajadores en Managua y en Washington, hasta una comitiva fue con armas y fotografías y todo, de todas las armas que estaban entrando en Nicaragua. Carter y su equipo de zurdos ignoraron lo que bien sabían. El flujo de armas para la guerrilla sandinista era procedente del único país comunista en esa época en Latinoamérica, y ese país es Cuba. Por Cuba entraron armas vía Venezuela o vía Panamá a Costa Rica y entraban a Nicaragua. Hoy por hoy, leo artículos de vez en cuando donde algunos de esos entonces jóvenes, aquellos que se tragaron el anzuelo con todo de caña, que decían cualquier cosa mejor que Somoza, ¿se acuerdan? De aquellos tontos útiles que pregonaban, se vestían de verde olivo en las calles. Muchachas que eran banqueras, caballeros o jóvenes que eran profesionales, vestidos de verde olivo, porque ellos querían sentirse como el Che Guevara, sin jamás pensar lo que estaban haciendo. Pregonaban las grandes intenciones y hazañas del sandinismo ante el gobierno liberal del general Somoza, a cual caracterizaban como una dictadura.
Me gustaría preguntarles hoy en día a esos revolucionarios de papel de los años 70, a todos aquellos vestidos de olivo, verde olivo, insensatos que gritaban cualquier cosa mejor que Somoza. Me gustaría que hoy enfrenten al pueblo que se está muriendo de hambre y le vayan a decir a ese pueblo que cualquier cosa era mejor que Somoza. Me gustaría hacerles una simple reflexión. Y esa es una reflexión que la tenemos que hacer todos. Si nosotros hubiésemos visto, por obra y gracia del Espíritu Santo, digamos que fue un milagro, que nos dieron una pequeña visión del futuro, de lo que transcurriría en 2018 en adelante. Me gustaría preguntarles a estos verdeolivos y gritones que cualquier cosa era mejor que el Partido Liberal. Me gustaría preguntarles que si aún así respaldarían una guerra fratricida como la respaldaron en 79. Lograron un gobierno sandinista que es igualito al que tenemos ahorita. No hay diferencia, salvo las caras cambian, pero la filosofía es la misma. Son criminales que están ahí por las armas, punto y aparte. Y la corrupción monetaria que vino de Venezuela. ¿Cómo pueden imaginarse tener un gobierno como el de los Ortega Murillo en vez de un gobierno liberal como el que encabezaba el general Somoza en aquella época? Que quede claro, aquí en este programa yo he dicho que yo no estaba de acuerdo y mi familia no estaba de acuerdo que el general Somoza se reeligiera en el año 74. Mi mamá se fue de Nicaragua en protesta de eso. Pero eso no quiere decir que Somoza fue un dictador y que se impuso por las armas. Hubo una elección. Somoza lo que hizo fue ignorar la política. Habían liberales por mínimo media docena de diamantes de oro rojo, sin mancha. Diamantes de oro rojo que pudieron haber sido candidatos del Partido Liberal en vez del general Somoza en 1974. Y esa guerra no hubiera pasado. Yo estoy de acuerdo con esa tesis. Pero, ya que el general decidió hacer eso, ahora estamos en otra etapa. Vamos a votar este gobierno a la fuerza para que quede un vacío tan grande que se llenó de toda la basura posible de Nicaragua. Jamás ninguno de nosotros hubiera respaldado un gobierno como el que tenemos. Ni por más malo que hubiera sido Somoza. Ustedes lo saben y yo lo sé. Tal vez por orgullo no lo quieran admitir, pero esa es la verdad. Habiendo dicho esto, si hay algo más que claro en la gran mayoría de los nicaragüenses, es el rechazo masivo contra la población, de la población en contra de la dictadura sandinista Ortega Murillo. Ustedes lo saben y yo lo sé. El pueblo entero lo rechaza. Y todos los hipócritas que andan pegando gritos, viva Daniel, todos esos lo están haciendo porque no tienen otro palo que ahorcarse. Entonces es el pueblo el que quiere preguntarle a la pareja diabólica, ¿cómo es que ellos interpretan la democracia? ¿Cómo interpretan la Constitución? ¿Cómo interpretan los derechos ciudadanos? ¿Cómo interpretan el respeto constitucional a la propiedad privada? ¿Cómo interpretan la separación de los diversos poderes del Estado?
cómo interpretan los límites de poder por las autoridades bélicas, como es la policía y el ejército, sobre la ciudadanía. ¿Hasta dónde llega ese poder? La independencia del poder judicial. En fin, yo les puedo seguir dando una lista. Pero es Daniel y la Chayo y todos sus borregos que deben responder esas preguntas. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. ¿Qué pretenden ustedes va a suceder cuando ustedes fallen? Porque ustedes van a caer. Tarde o temprano van o a morirse o a caer. ¿Qué están haciendo por Nicaragua? Están destruyendo. Tienen a 1.800.000 nicaragüenses, que es el 27% de nuestra población, afuera, en el exilio a la fuerza, como lo estoy yo. Como lo están 1.800.000 nicaragüenses. Por todo el mundo. 20 y pico países recibieron a Nicaragua por todo el mundo en los últimos 45 años. A ver, por ejemplo, creo que al pueblo le gustaría escuchar de un miembro de la mafia narco y dictatorial Ortega Murillo cómo es que pueden haber visto legal o moral el ordenar la ejecución de 18 indefensos y desarmados seres humanos con francotiradores el Día de las Madres. ¿Cómo lo pueden ver? El doctor Payo Solís renunció por eso. El abogado más allegado de la pareja se fue por esa salvajada. ¿Qué corona tienen los narcos Ortega Murillo para mandar a matar a indefensos seres humanos? La única corona que tienen es la cobardía. Son, con el respeto a la población que escucha, los sandinistas son maricones, son gente que están dispuestos de mandar a asesinar a indefensos seres humanos. ¿Por qué no los encuentran en un ring de boxeo cara a cara y se dan a golpes? Ahí es como lo hace la gente valiente. No como ustedes que mandan a matar por la espalda, mandan a asesinar como mi tío al Paraguay. ¿Qué va a decir el legado de ustedes? ¿Qué creen que va a decir? Daniel Ortega y la Chayo Murillo fueron una bendición para desarrollar el cristianismo en Nicaragua, una bendición para desarrollar la economía pluralística en Nicaragua. Por supuesto que no va a decir eso. Van a hablar de ustedes como enormes cerdos, asesinos. Esa es la memoria que va a tener el pueblo. Y eso le va a caer a sus hijos. Ustedes no lo entienden porque además de ser brutos, no quieren leer lo que está pintado en la pared. El daño que ustedes le hicieron a Nicaragua lo hemos sufrido todos y lo vamos a seguir sufriendo. ¿Y quién va a ser el responsable de eso en la historia? Porque no se va a hacer por obra y gracia del Espíritu Santo que hicieron estas barbaridades. Son ustedes, Daniel Ortega y Chayo Murillo, los que han mandado a asesinar a todo el mundo. Y todos los borregos que están ahí, el general Avilés, el doctor Porras, todo ese poco de borregos que tienen alrededor pasando leyes y previniendo que todos ustedes son responsables por lo que ha pasado en Nicaragua. Le han robado propiedades a la gente, han prevenido que entren libremente o salgan libremente de su país. ¿Qué es lo que no han hecho? ¿Ustedes alguna vez leyeron los juicios de Nuremberg? Eso es lo que tiene que haber aquí. Tiene que haber un sistema de abogados internacionales que lleguen a Nicaragua, como fue en el caso de los juicios de Nuremberg, para enjuiciar a los nazis que hicieron daños, crímenes de lesa humanidad, como los han hecho ustedes. Ustedes saben, y yo sé, que no se pueden ir de Nicaragua. Los tontos
como Arnoldo Alemán, se refiere a los valientes que se quedan en el país. Se quedan en el país los valientes porque son ladrones, porque son asesinos, porque son mañosos y que no los acepta el mundo. Por eso están ahí. El último viaje que Arnoldo hizo a España lo insultaron en las calles en España. No pueden hacer las barbaridades que han hecho y pretender que nadie se los va a resentir. Yo lo resiento. Yo no le robé nada a nadie. Mis padres tampoco. Yo sé cómo trabajaron mis padres porque los vi físicamente trabajar. Sé cómo trabajó mi hermano Bernabé y cómo trabajé yo por las propiedades. Y no solo nosotros. Cientos de testigos nos vieron trabajar. Empleados bancarios nos vieron pagar nuestros préstamos. Empleados del Estado vieron cómo pagábamos nuestros impuestos. Entonces, yo tengo razón para resentir el sandinismo, porque no solo destruyeron mi vida y la de mi familia, sino que destruyeron la de 6 millones de habitantes, excepto por unos cuantos borregos que se han dejado comprar su dignidad para decir viva Ortega. ¿Ustedes creen, Ortega Murillo, que el pueblo de Nicaragua algún día los va a ver como héroes? Por favor. Sus hijos van a parecer seres con lepra. Nadie va a querer andar con ellos, excepto los borregos. Se han hecho dueños de diversas propiedades y hablan de los Somoza, ¿verdad? Ajá, cuéntenme, ¿de dónde sacaron el dinero ustedes para comprar esas propiedades? Yo te tengo mis escrituras, yo te digo de dónde saqué el dinero. Ahí tengo los préstamos, los pagaré todos cancelados. Ahí tengo los documentos yo. Y ustedes los tienen también. Ahora enséñenos los. Ustedes tienen los míos, pero no tienen los de ustedes, porque ustedes fueron ñaca ñaca. Ustedes se han robado todo. Todo lo que tienen se los han robado porque han lavado dinero ilegalmente para limpiar dinero que asesinó a juventud a través de drogas que importan por el lavado de dinero a los Estados Unidos. Ustedes han confiscado sin base jurídica alguno a miles de nicaragüenses. Miles de propiedades que a sabiendas de sus legítimos dueños las crearon esta gente que fueron confiscados, como nosotros. La finca Altamira Sonojal la creamos nosotros, de cero. Mi tío Vicente Urcullo se la vendió a mi mamá, su hermana. Y mi papá y mi mamá hicieron el arroz y el ganado. 20 años después, esa finca y esa ganadería eran espectaculares. Por esto, por el sudor de la frente. Y eso no me lo puede negar nadie, porque eso lo tengo en récord, en papel, en documentación. Esos dueños que crearon sus negocios o se los compraron a los previos dueños o los heredaron de sus familiares a través de escrituras constitucionalmente legal, clara y debidamente demuestran que ellos no deberían haber sido confiscados. Ese fue el sandinismo, esos fueron los Ortega Murillo. En su semanal editorial de los lunes, en la prensa, esta semana, el doctor Humberto Belli formula la siguiente pregunta. Aunque por sus acciones podemos vislumbrarlo, ¿cuál es la verdadera ideología o el sistema político que hoy impulsa el partido sandinista de la dictadura Ortega Murillo? Esa es una buena pregunta. El pueblo quiere saber qué
es la filosofía de la pareja diabólica. Aquí, en este país, en los Estados Unidos, en los primeritos días de noviembre, en 50 y pico de días, vamos a tener una elección donde los que vamos a votar sabemos que votar por los demócratas y la Kamala Harris es mover el país hacia la izquierda, es implantar sistemas socialistas en la democracia norteamericana. Es el inicio del fin de este imperio. Y si votás por la derecha, por Trump, tal vez volvamos al camino adecuado de la democracia, el camino adecuado de un sistema capitalista judicialmente correcto. Tal vez prevenimos guerras futuras, pero definitivamente es mejor que la alternativa. Así que les doy mi recomendación una vez más. El voto es por Donald Trump y los republicanos. Solamente hay disque diputados representando al sandinismo con total sumisión y absoluta obediencia, como buenos borregos que son, a la dictadura. ¿Quién representa la contraparte en Nicaragua? ¿A quién permiten pegar gritos en la calle en contra del gobierno? ¿A quién le permiten andar con la bandera de Nicaragua? ¿A quién le permiten criticar las acciones del Estado? A nadie. Porque la dictadura no tiene la valentía de enfrentar al pueblo. Y por eso es que lo obliga a salir de Nicaragua. Por un lado reciben remesas y por otro lado se quitan de encima adversarios. ¿Quién habla por el pueblo? ¿O quién defiende los derechos de la oposición? Eso lo pregunta el pueblo. ¿Cómo es que los Ortega Murillo se llenan la boca, pero es constante, de sus grandes logros, pero tiene a la fuerza en el exilio más de 1.800.000 nicaragüenses, el 27 o el 28% de la población? Muchos huyendo del terrorismo interno que envía a colonos sandinistas armados a desplazar a miles de pequeños propietarios de sus fincas, de sus finquitas rurales, amenazándolos de muerte o cárcel si no evacúan sus propiedades y pertenencias. Eso es verdad, no es invento, eso lo estamos sufriendo. Lo que pasa es que como los medios están afuera y tienen miedo de reportar adentro, nadie los está viendo. Pero aquí recibimos a nicaragüenses que han sido los beneficiarios de ese enorme atraco. Pregunta el pueblo. La economía de Nicaragua, en manos de los criminales narcosandinistas, Ortega Murillo, es un desastre. Así como lo fue en los 80, endeudaron al país hasta aquí, en ambas décadas, en los 80 y ahora. Han ahuyentado toda clase de inversión al país a través de claras manifestaciones que el Poder Judicial no existe. El poder es Daniel y Lachayo. El Poder Judicial en Nicaragua son la pareja diabólica y nadie puede contra ellos. Por ende, nadie serio quiere invertir en Nicaragua. Por lo tanto, no hay nuevos empleos. Con un absurdo nivel de endeudamiento vergonzoso, una vez más, están a punto de quebrar la nación.
Es una realidad que los Ortega Murillo y su pacotilla de criminales se han enriquecido a través del narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de seres humanos. ¿Por qué? Porque es fácil. Solo permiten esas cosas que sucedan en el país, dándonos un color espantoso. Y por supuesto, sin producir una hoja para nada de las bellezas de tierras y volcanes, lagos, ríos que hay en Nicaragua para turismo, para industria, para agricultura, para ganadería. Prefieren el narcotráfico, el negocio de seres humanos, todo lo ilegal y sucio. Lo cínico de estos payasos es que requieren a gobiernos democráticos, después que ellos destrozan, para una vez más venir a rescatar la economía. Ahí es donde nosotros también tenemos que hacer el mea culpa, porque son los gobiernos democráticos los que hacen actos de corrupción que después el sandinismo se los cobra. Esa es la palanca que ellos usan, el chantaje. Ustedes hacen algo malo, el sandinista se lo va a cobrar. Si son tan buenos los sandinistas, ¿por qué le tienen tanto miedo a más de 450 ciudadanos que los diabólicos Ortega Murillo han despatriado, como yo? ¿Por qué me tenés miedo, Danielito? ¿Por qué no me dejás competir contra vos en una elección? Vamos, Tana Catana, Somoza contra Ortega, ¿qué más querés? Te vas a dar gusto. Vamos, papito, ¿por qué no nos echamos una competencia? Se llama Simón Cirineo. Eso jamás lo va a hacer un Ortega. Nunca. Porque toda la paja que han contado y han dicho se desaparecería en medio minuto. Saben perfectamente que contra un Somoza los Ortega no llegan ni a primera base. Eso jamás lo vamos a ver en la historia de Nicaragua. Yo me pregunto, quitarle el ineludible derecho que viene con nacer en Nicaragua, el ser ciudadano de tu país, es algo inconstitucional comenzando, y absurdo segundo, y el mundo entero no se lo acepta. Solo ustedes creen que es correcto. Eso es el colmo ya. No, yo no creo que sean brutos, yo creo que son tan revanchistas, tan soberbios, que no pueden ver la punta de sus narices. Vuestra masa genética, la de Chayo y Daniel, la masa genética de ustedes dos, no va a cambiar jamás. Ustedes ya definieron sus legados. Yo tengo el gran orgullo de ser hijo de don Luis Somoza y doña Isabel Urcullo. Dos personas que por la gran mayoría de la gente son recordados con amor y respeto. Ya no se diga por sus hijos y sus familias y amigos. A mi padre se le ha referido como uno de los mejores presidentes de la República. Me pregunto yo, Danielito, ¿vos crees que van a decir eso de vos? ¿Vos crees, Chayito, que van a decir, esta mujer fue tan buena como doña Jopo, como doña Isabelita o como doña Salvadorita? Por supuesto que no. A ustedes los van a ver como cerdos. Eso es la forma que ustedes se comportan. No es el pueblo el que está siendo grosero, es el resultado de sus actos. Una de las cosas que ustedes no se quieren recordar es que todo, pero absolutamente todo lo que se han robado
no se lo van a poder llevar el día que se mueran. Si tienen duda, solo pregúntense si alguna vez han visto a un camión de mudanzas con todas sus riquezas seguir al carro fúnebre que te lleva al panteón. No existe. Todo lo que se han robado, aquí queda. Todo el daño que han hecho, aquí queda. ¿Y quién va a ser el responsable de cargar con esos legados? Sus hijos y sus nietos. Con toda la propaganda que ustedes le han hecho a los Somoza. Siguen los Somoza siendo populares con el pueblo, porque ya se dieron cuenta de las mentiras de ustedes. Daniel será recordado lo que siempre ha sido: un asaltabanco y un violador de menores. No le puedes borrar, eso ya quedó en la historia. Caíste preso por robar banco y después caíste preso a las garras de tu mujer por violar a su hija. Los que conocen a Daniel Ortega, la gente que está íntimamente cerca de él, que en la privacidad del sobaco se expresan de él, se refieren a Daniel Ortega como un vago que vive viendo películas, se vive viendo con mujeres que no son su matrimonio, es mañoso y cobarde. Eso es lo que dice la gente cerca de él. En el caso de doña Chayo, ¿qué dicen de doña Chayo? Ella será recordada como una mujer desquiciada por el poder. Cuando joven tenía la fama de ser rabadía floja, que anduvo de cama en cama buscando plata y poder. El mundo la conoce por ser una mujer sin escrúpulos, violenta y pretenciosa, de una clase que no existe. Dicho sea de paso, yo no escribí esas descripciones. Fíjense bien, todas las palabras que yo acabo de repetir son palabras extraídas de escritos que yo he leído por nicaragüenses a lo largo de los últimos 6 años. Yo no inventé una sola letra de lo que les acabo de describir como los pensamientos del pueblo de Nicaragua hacia su gobernante. Fíjense bien, no es cosa de Álvaro Somoza, es el pueblo, los periodistas, la gente que está resentida en el exilio. Eso es lo que escriben de ustedes. Ellos son los que han descrito quiénes son estos dos píos que se han convertido en dictadorzuchos en el continuo proceso del sandinismo de destrozar a Nicaragua, más de lo que ellos mismos ya han causado. Eso es lo que nos tenemos que recordar. Ese es el ejemplo que la pareja diabólica le dejan a los nicaragüenses. Daniel, de Luis Somoza se dice que fue un estadista como pocos en Nicaragua. ¿Qué van a decir de vos? El mundo entero, ya no se diga el resto de los nicaragüenses, el mundo entero se refiere a ustedes como dictadores, criminales de lesa humanidad. ¡Qué vergüenza para Nicaragua! Y qué pena para todos aquellos que perdieron sus vidas defendiendo nuestra nación, la contra, miembros de la Guardia Nacional, liberales, defendiendo nuestros derechos, libertades e independencia. ¡Qué horror! Para los que somos padres, abuelos, tener que decirles a nuestras futuras generaciones
que fuimos gobernados y nos dejamos gobernar y manosear por dos criminales de la misma calaña de Adolfo Hitler. Igualito. ¿Cuál es la diferencia en que Hitler mandó a matar a 6 millones de judíos y los Ortega Murillo a cientos de miles de nicaragüenses? Es la misma, la cantidad es la diferencia, pero el crimen es igualito. No se olviden de eso, porque entre más se recuerden de eso, más fácil se les va a hacer unirse al Partido Liberal como la institución que va a ser en el futuro en Nicaragua el partido de respaldar. Bien, el segundo segmento del día de hoy es titulado La mentira como arma política del presente. Es increíble que en pleno siglo XXI, después que el mundo hizo enormes esfuerzos de concertación y normalización, creando organizaciones serias como la OEA, la ONU y otras, para velar por los derechos humanos destinados a lograr un orden democrático y de justicia en los pueblos, en aras de que por todos los medios evitar que se repitieran hecatombes como lo fuera la Primera y peor aún la Segunda Guerra Mundial. Y otras guerras lamentables, eventos que han causado tanto dolor, tanta muerte, tanta pobreza y más que nada desesperanza. Esos cuerpos, la OEA y la ONU, fueron hechas para prevenir todo eso. Los países que son parte de estas organizaciones o suscriptores a los acuerdos soñaban con que la paz, la tranquilidad ya estaban enfrente de ellos. Y de hecho lo está para muchos países. Es el momento que la sociedad civil debe alzar su voz de forma continua, exigiendo a sus representantes que actúen en las organizaciones como las antes mencionadas, que son la OEA y la ONU. Estas instituciones, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, sin titubear, deben de llamar a las cosas por su nombre, así también como el de ejercer toda presión posible en defensa de la democracia. Dejen de estarle diciendo a Ortega y a Maduro y a Castro, a Díaz-Pinel o Canel, presidentes. No son presidentes, son dictadores. Nunca obtuvieron el voto popular de sus pueblos. Están ahí porque tienen el control de las armas y de ejércitos que obedecen sus órdenes para atacar y ofender al pueblo. Es por eso que están ahí. Entonces no son presidentes electos, son dictadores. El caso más reciente se basa en una retórica repetitiva e irreal utilizada por los que no tienen un ápice de argumentos para justificar los actos criminales con tal de sostenerse en el poder, que los llevan a cometer cualquier cantidad de atrocidades, ya que para esos el fin justifica los medios. Es como Tomás Borges, ¿se acuerdan? Cuando decía cualquier cosa podemos perder menos el poder. Eso es la razón, porque no tienen nada que ofrecer que la gente voluntariamente los apoye. No existe. Las consecuencias a inocentes y terceras personas son tremendas.
Este es el caso de las muchas veces hechas por la dictadura sandinista Ortega Murillo de Nicaragua. Irónicamente, como un copy-paste, lo repite Venezuela. Están en sintonía. Dos dictaduras gemelas. Concretamente, nos referimos a la criminalización que el régimen de Maduro intentó hacer con la figura de don Edmundo González, el nuevo presidente electo por el pueblo venezolano. Y recientemente, con la falsa y burda imputación de ciudadanos americanos y de 2 españoles inventándoles causales terroristas que no son otra cosa que una reacción al hecho de que los Estados Unidos, por su importancia geopolítica en el continente americano y por haber sido el principal impulsor del intento de elecciones, las causales estaban condenadas de previo y de evidenciado por el incumplimiento desde un inicio de todo lo pactado en los acuerdos firmados en Barbados. Como siempre, los socialistas, comunistoides, corruptos, dictadores, son mentirosos. Les vamos a decir mentira fresca, porque no han firmado la tinta donde firman los acuerdos, no se ha secado cuando ya lo están violando. Así como en contra de España por haber alojado a González. Imagínense ustedes. Sin embargo, el gobierno socialista de Pedro Sánchez en España, por medio de sus diputados, no han querido reconocer, aún con lujo de prueba de su victoria la semana antepasada. El Congreso de España logró que prosperara una resolución impulsada por el Partido Popular, donde algunos de los socios de la coalición de los socialistas votaron a favor. Los operadores del sanchismo, como el propio Sánchez, siguen poniendo, entre comillas, la legitimidad del mundo, dando continuidad a la demostrada complicidad del expresidente socialista Rodríguez Zapatero, quien viaja a Venezuela constantemente y que por razones distintas es un fiel cómplice en la defensa de la ilegal posición del régimen en cuanto a defender el más burdo fraude de la historia reciente. La acogida de Edmundo González por parte de Pedro Sánchez en España ha sido precedida por una invitación al Palacio de la Moncloa, donde Sánchez recibió sin corbata a Edmundo González, limitándose a dar un paseo por los jardines del palacio para hacer ver que lo respaldaba, pero sin dejar muestra alguna de una reverencia que lo hiciera ver como un presidente ganador, como debió haber sido, vía una audiencia dentro del palacio, tal como se hace con alguien que ganó las elecciones injustamente, está siendo objeto de persecución de él y de sus bases. Sánchez en España está jugando el juego de Zapatero. Cabe mencionar que Edmundo González fue recibido por los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy,
Pero Luis Rodríguez Zapatero no lo hizo, porque está a favor de la dictadura en Caracas. Fíjense qué vergüenza. Un europeo educado español está a favor de una dictadura, cuando ellos han sido críticos del generalísimo Franco. Las hipocresías de la geopolítica. El aparato gubernamental español sigue sin reconocer a Edmundo González, evitando llamar dictador a Maduro, a excepción de la ministra de Defensa, que sí aseveró que en Venezuela había una dictadura, a lo que el resto de miembros del gabinete no la respaldaron y continuaron con el cuento de que hasta que el régimen no presentara las actas no se podía reconocer a González. Qué claro, qué chiche olvidarse que el tiempo para la representación de las actas caducó el 28 de agosto y la oposición ya las había presentado. Pero que estemos claros, lo que viene es la presentación de la misma iniciativa aprobada en España en la Eurocámara para que sea aceptada, ya que los no socialistas actualmente son mayoría. Acto seguido, la resolución sería pasada al Consejo de los 26 países para ser aprobada, quedando reconocido el presidente González, por lo que Sánchez y su gabinete tendrán que reconocerlo. La Unión Europea es en la actualidad probablemente la única esperanza para hacer presión, ya que la ONU, por los efectos de quórum, es imposible, y que la OEA ha demostrado su inefectividad, no quedando otra que trabajar concertadamente con todos los países de Latinoamérica, los Estados Unidos y Canadá, para la formación de una fuerza de choque, porque los países en sí no quieren meter sus ejércitos, pero sí estarían dispuestos a contribuir a un ejército, según se acordó en el marco constitutivo del Tratado de Río de Janeiro, firmado en 1947, hoy referido como el TIAR, que si Dios quiere, eso sea la salvación de Venezuela y a la vez sirva como una advertencia a Nicaragua, que de ignorar las leyes universales de votaciones también podría ser parte de los objetivos del TIAR. Eso es de mucha importancia el día de hoy, porque como bien hemos hablado aquí, la acción militar ya no es una posibilidad como lo fue la contra, respaldada por el presidente Ronald Reagan. Pero sí puede haber un ejército de choque conformado por sinnúmero de países dentro del Acuerdo de Río de Janeiro, hoy referido como el TIAR. Así que no crean que hemos perdido todo, tenemos el futuro por adelante. Quiero dar una pequeña mención antes de cerrar el programa acerca de una elección aquí en los Estados Unidos. Nosotros respaldamos la elección o reelección del senador Rick Scott, ex gobernador de la Florida y hoy senador por el estado. Rick Scott va a tener una caravana donde él va a estar presente y les pido a los nicaragüenses que escuchan este programa que pueden, el sábado va a haber una caravana que va a abrir
aquí creo que va a abrir en Sweetwater y va a terminar en Homestead. Es corta, es pequeña, pero es un impulso que el senador está haciendo. Yo les voy a decir en detalle en el programa cuando salga, pero lo pueden buscar. Hay personas que están impulsando eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que Dios bendiga a Nicaragua y, por supuesto, sigamos peleando por la unidad de todos los nicaragüenses. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.